Bien, yo quisiera que comenzáramos haciendo una reflexión, bueno, poniendo pues una típica cuestión que hoy en día se estudia para valorar las universidades son los diferentes rankings que van haciendo diferentes instituciones para como valorar la calidad de las diferentes universidades. Hay diferentes rankings en los cuales se valoran las universidades y a veces en las noticias sale la información acerca de las universidades españolas y podemos a veces incluso estar orgullosos de que tenemos algunas universidades españolas entre las primeras universidades entre los rankings, ¿no? Que ya aparezcan en el ranking es un buen indicio. Por ejemplo, me fijo en el ranking de Shanghái, donde podemos encontrar la Universidad de Barcelona, que se encuentra entre las 150 y 200 mejores universidades, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Complutense, que ya se encuentran entre las 200 o 300 mejores universidades del mundo. Pues yo les planteo ahora que imaginen que hubiera en España una de estas universidades o cualquier otra que pujara por los primeros puestos tratando de derrocar a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Berkeley, Cambridge, Stanford, que son las que se pelean por los primeros puestos. Bueno, pues hubo un momento en la historia de España en la que teníamos una universidad entre esos primeros puestos. Y si no era de las más importantes, a lo mejor, si no era la más importante, era una de las más importantes del mundo. Y esa universidad era la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca, sobre todo en el siglo XVI, donde experimentó un tremendo florecimiento que coincidió con este fenómeno que nosotros solemos calificar como Escuela de Salamanca. Es un concepto que se ha ido poniendo más o menos de moda y que tiene el problema de que se discute sobre la naturaleza, en qué consiste esta escuela. Bien, aunque se puedan discutir diferentes puntos, está claro que está vinculado con Salamanca, con la Universidad de Salamanca, que se puede hablar de una escuela de Salamanca desde el primer cuarto del siglo XVI hasta más o menos la mitad del siglo XVII, que era un movimiento principalmente teológico, o sea, que se daba fundamentalmente entre maestros de la Facultad de Teología, pero que eso no impedía que tuviera muchísimas dimensiones y que, podríamos decir que es una escuela que tiene grandes aportaciones en el campo de lo teológico, pero que también tiene otras ramificaciones, incluso una gran influencia a nivel histórico en diferentes aspectos, y no solo en España, sino fuera de España. No solo porque España ya no era solo la península, sino que estaba extendida por todos los continentes, sino también porque en otros lugares fuera del ámbito del Imperio Español también tuvo una tremenda influencia. Bueno, aunque se pueden discutir sobre quiénes son los miembros de la escuela, quiénes son miembros de la escuela y esas cuestiones, lo que parece que no cabe duda entre los estudiosos es que el inicio de la escuela como tal, o al menos su gran esplendor, está vinculado con una figura concreta, un hombre que es Francisco de Vitoria. El maestro Francisco de Vitoria, dominico, que fue el maestro que dio lugar al inicio de un movimiento cultural nuevo, verdaderamente rico, que tiene su sede en Salamanca. Bien, Vitoria se incorpora a la universidad en 1526 de una manera verdaderamente fulgurante, un señor que no era conocido allí y que en poco tiempo consigue una cátedra, la cátedra más prestigiosa de Salamanca. También lo hizo en la presentación que tenía que hacer el catedrático, lo hizo de una manera tan brillante que consiguió los votos de todas las personas. Bien, ¿de dónde nace Vitoria? Bueno, Vitoria nace en una España que ha sido reformada en el mundo político y también en lo espiritual gracias al efecto de la política de los reyes católicos. Eso también tiene unas consecuencias concretas en los conventos en los que él vive, que van a verse enriquecidos por un nuevo crecimiento espiritual. Desde el punto de vista espiritual, para las personas que no sean españolas o están menos familiarizadas con la historia de España, bien, es que
en esta primera mitad del siglo XVI están haciendo la Compañía de Jesús. Es el siglo no solo de San Ignacio, sino también de San Juan de Ávila, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de San Juan de Dios, de San Pedro de Alcántara, de una gran cantidad de santos que además reforman, mejoran, intensifican la vida espiritual. Bien, por si hacía falta aclararlo, está claro que es un momento de florecimiento también político en España, pues, es el siglo de Carlos V de España, o sea, primero de España, y quinto de Alemania, y también es el siglo de Felipe II, un momento en el cual España está en la epopeya de abrirse un nuevo mundo, y también, bueno, pues en incluso parte del siglo pues, está Portugal vinculada a España, en fin, es un momento de grandísima riqueza, es parte del siglo de oro de nuestro país. Bueno, lo digo para contextualizar, porque Vitoria, aunque empieza a educarse como dominico, es fraile dominico de la Orden de Predicadores en España, natural de Burgos, de origen vasco, la familia, es trasladado a París, viendo sus superiores las dotes personales que tiene, y allí en Saint-Jacques, en ese famoso convento de dominicos, se encuentra también un clima de reforma espiritual, un ambiente también pues, cristianamente mejorado, y además se encuentra una universidad de París que está intentando superar el bache que había significado lo que se suele llamar la escolástica decadente, ¿no? El nominalismo había introducido en unas dinámicas universitarias de empobrecimiento intelectual, de la multiplicación de cuestiones absurdas, en fin. Y allí tenemos en particular, bueno, pues los maestros de Vitoria van a encaminar en cierto modo parte del talante que luego va a traer Vitoria a España. Bien, pero podríamos decir, Vitoria no es solamente Vitoria, no solamente él está rodeado de un grupo de dominicos y de otras personas que también van a ser fruto de ese ambiente verdaderamente rico que se vive en España. Y por eso Vitoria es como el que da el empuje. Y bueno, Vitoria es famoso, yo diría que una de sus cualidades principales son las que me voy a centrar en la mayor parte de esta presentación, que son sus cualidades como maestro, como educador, podríamos decir, y en ese sentido como profesor universitario. Pero también es cierto que Vitoria es bien famoso hoy en día porque se le considera autor del derecho de gentes, del derecho internacional. Es famoso que a raíz de las lecciones, las reflexiones sobre el Estatuto de los Indios en América, pues da pie no solamente a una defensa de los derechos humanos de estos indios, así no es solamente una cuestión contingente de ese momento, sino que está sentando las bases del derecho internacional, de algo que tiene todavía vigencia hoy y por eso atrae hoy el interés de tantas personas y que influye sobre un autor tan importante como Grocio y a través de él pues, se puede decir que ha influido sobre Locke, Pufendorf y otros autores del liberalismo y del mundo democrático del siglo XIX y XX. Es un autor de gran importancia, está en la ONU, hay en la ONU una escultura, una imagen, no recuerdo qué tipo de representación del propio Vitoria como uno de los autores de esos derechos de gentes internacionales. Bien, otra de las repercusiones de esta cuestión del derecho internacional son las juntas de teólogos que tuvieron lugar en 1550 y lo más importante, ¿no? Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas debatiendo sobre la cuestión de los indios, pero sobre todo el mismo derecho de Indias de 1542 se ve influido por las reflexiones de Vitoria. Y además otras cosas menos conocidas. En Salamanca, por ejemplo, tenemos la primera noticia sobre la tesis del movimiento uniformemente acelerado, que sería una tesis famosamente atribuida a Galileo y que, sin embargo, en Soto podemos encontrar esta elaboración muchos años antes de Galileo. Además, en Salamanca son consultados los maestros para muchas cuestiones del reino y de hecho pues, van a intervenir en cuestiones que tienen gran importancia política. Por ejemplo, Soto va a escribir y a hablar sobre la cuestión de las leyes de pobres
y va a defender los derechos de los pobres frente a las leyes que ellos consideraban demasiado restrictivas. También va a ser consultada en la universidad, como ha estudiado la profesora Carabias, sobre la cuestión de la medida del tiempo, y lo que se va a decir en Salamanca va a determinar el calendario gregoriano, cuya reforma se dará en la segunda mitad del siglo XVI. Bien, pero es cierto que aunque podríamos dar esta serie de temas, todos estos temas son interesantes para Vitoria y sus colegas porque queda envuelto dentro de lo que ellos entienden que es el cometido de la teología. La teología, por ser la ciencia de Dios, también es la ciencia que se interesa por todas las cosas, las criaturas de Dios. Y por eso se interesa por los derechos del hombre, por la libertad del hombre, por la conciencia, por la dignidad. Bien, sin embargo, Vitoria, él prácticamente no escribirá y sin embargo sus discípulos serán autores de muchos libros. Por eso es importante que Vitoria no trabaja solo, trabaja con sus hermanos, sobre todo los dominicos, que van a mantener durante 200 años la cátedra más importante de teología de Salamanca. Bien, los dominicos que serán sus colegas, sus compañeros, por eso pongo en la imagen el convento de San Esteban, que precisamente se erige esta maravillosa pieza del plateresco español durante la vida de Vitoria, no lo llegó a ver terminado. Uno de sus discípulos, Soto, da nombre a una de las escaleras que se conservan allí, de este estilo plateresco, es una de los ejemplares, junto con otros conventos dominicos, el de Ávila o San Gregorio de Valladolid, son ejemplos también del plateresco, y la Catedral Nueva de Salamanca. En fin, el propio plateresco es como una plasmación en piedra del espíritu de Salamanca, ese alzarse de la piedra hacia el cielo como una invitación al hombre a dar de sí lo más alto, y dar de sí lo más alto, por supuesto, pues en concordia con Dios, porque no puede ser de otra manera. El plateresco a mí me parece que es como un indicio de que en Salamanca es uno de los pocos sitios quizá de la modernidad donde todavía era posible la armonía entre lo pasado y lo futuro, donde la tradición medieval y clásica se daba la mano con el cristianismo y con lo que la modernidad podría haber sido sin conflicto, ¿no? Justamente yo creo que esto es quizá una de las grandes aportaciones del espíritu de Vitoria. Bien, también, lo que quisiera, sobre todo, he mencionado a Soto, pero hay muchos más dominicos que son miembros muy importantes, que fueron frailes de este convento y fueron miembros muy importantes de la escuela, como sin duda Melchor Cano, Pedro de Sotomayor, Juan de la Peña, Mancio Corpus Christi, Bartolomé de Medina, Domingo Báñez, Pedro de Ledesma, Pedro de Herrera. Bien, pero el rasgo sin duda más destacable de Vitoria es ese carácter de maestro. Dice de él, por ejemplo, Rodríguez Cruz, que es el modelo del catedrático de la hispanidad universitaria. Y, por ejemplo, Hernández y Galmés dicen que Vitoria y Soto son, cito, los educadores más prestigiosos y de más importante contribución a la obra educativa y a las ciencias. Fin de la cita. Bien, pero como decía antes, Vitoria es una especie de Sócrates, lo decía uno de los discípulos de sus discípulos, Domingo Báñez, dijo velut Sócrates, igual que Sócrates, Vitoria sobre todo transmitió sus enseñanzas de palabra, es un autor prácticamente ágrafo, sí, escribía notas para las clases, pero apenas consiguió centrarse o más bien dedicarle el esfuerzo o estar del todo satisfecho con lo que escribía para dejarlo consignado para la imprenta. De hecho, lo poco que fue impreso de él fue impreso a título póstumo gracias a los esfuerzos de sus discípulos y hoy en día, gracias a Dios, se van imprimiendo las lecciones que él impartía partiendo de los cartapacios de los estudiantes. Es algo a lo que me referiré después. Pero igual que Sócrates, él es que no tenía el empeño de dejar escrito en letras de molde, como se decía en aquella época, sus enseñanzas, sino sobre todo grabarlas en las almas de sus discípulos. Las obras de Vitoria, si uno quiere contemplarlas, lo que tiene que hacer es contemplar a esos hombres que se formaron en sus clases.
Por eso dice Belda que, cito, el rasgo más característico de su personalidad científica fue su amor a la docencia y su profunda vocación universitaria, ejercida durante toda su vida con entrega y generosidad admirables. Fin de la cita. Es un héroe de la enseñanza y esto es lo que nos parece, yo creo, más destacable de la figura de Vitoria. Me he referido a esas clases que quedaron impresas poco después de su muerte, son las llamadas relecciones, que incluso fueron traducidas ya en el siglo XIX al español, y allí se encuentran, por ejemplo, estas ideas sobre los indios que son tan conocidas de Vitoria. Esas relecciones eran una especie de lecciones de conferencias, diría yo, que estaban obligados a dar los catedráticos de Salamanca. Se llamaba relección porque se trataba de escoger un tema de todos los que se habían enseñado durante el año y en una fiesta destacada se daba una repetición de esa doctrina de una manera más asentada y más cuidadosa para todo el público. Vitoria fue en esto también un innovador porque fue uno de los pocos que lo tomaron muy en serio. Los otros catedráticos no sabemos siquiera si las daban, algunos sí las daba, pero no tenía tanta importancia. Sin embargo, Vitoria año tras año cuidaba con muchísimo esmero cada una de esas relecciones y en ellas volcaba gran cantidad de reflexiones. En tan poco espacio es capaz de hacer una sistematización muy interesante de su pensamiento. Pero ciertamente la enseñanza cotidiana no era para él menos importante. Esas lecciones magistrales que constituían el fundamento, la base de la enseñanza en Salamanca. Todos los días los profesores tenían obligación de enseñar. El propietario de cátedra, si no enseñaba, se le ponía multa, ¿no? Incluso si mandaba un sustituto, tenía que pagar al menos media multa. O sea, que no cobraba, vamos. Por mucho que pusiera sustituto, dejaba de cobrar al menos el 50% del salario. Bien, y no solamente en las clases los alumnos en principio no tenían derecho a intervenir, eso no impedía que a veces se patalease en clase, salían alumnos, entraban, todas estas cosas nos cuentan las crónicas del momento y a veces se armaban grandes follones, cosas que hoy en día nos cuesta un poco pensar, igual que nos cuesta pensar que en un teatro de Lope la gente gritara a los actores. Bueno, pues eran castellanos con sangre caliente y no se quedaban callados. Pero en general, en las clases de Vitoria la concurrencia se apelotonaba para escuchar al gran maestro. Incluso una vez estuvo Carlos V en unos minutos escuchando las clases en una visita que hizo a la universidad. Bien, y después de las clases se pedía a los maestros estar lo que llaman al poste, quedarse en la puerta de la clase para que los alumnos pudieran consultar sus preguntas. Esto también se lo tomaba muy en serio Vitoria, hasta el punto de que en las mismas clases hace referencia a lo que los alumnos preguntaban. Por ejemplo, en un texto dice, el día pasado vino a mí un estudiante diciendo, o en otra ocasión dice, hace poco me han preguntado algunos, respondiendo a las preguntas que le habían planteado el día anterior en clase, al salir de clase en la lección del día siguiente. Bien, he dicho que formaba parte de la enseñanza la clase magistral, luego estaban esas relecciones, y otro elemento muy importante de la enseñanza en Salamanca eran las disputas. Era algo que, sobre todo para la teología, se consideraba, la teología era la facultad pues, más importante, también más importante porque está más vinculada con la Escuela de Salamanca, con estos grandes autores, aunque también Martín de Azpilicueta era de Derecho, ¿no? Pero bien, estamos centrándonos en la teología, la disputa era especialmente bien valorada. Por ejemplo, un testimonio de la época dice, cito, en la Facultad de Teología se enseña más disputando que leyendo. Leyendo quiere decir enseñando. Más disputando que leyendo, como se ve por experiencia. Y los maestros teólogos que asisten a dichas disputas, con ellas se mueven a declarar muchas cosas que en sus lecciones ordinarias no las declaran tanto. De que se sigue grande aprovechamiento a los dichos estudiantes, porque en los actos no solamente disputan los que sustentan y arguyen, sino, por ocasión de ellos, los maestros entre sí, que por las pretensiones que tienen procuran señalarse y aventajarse por acreditarse más con la escuela. Fin de la cita. O sea, que la emulación entre maestros daba lugar a que las disputas tuvieran mucho valor. Pero no solamente por eso es interesante y por completar la doctrina, que no da tiempo a explicar o a detallar en clase, sino también porque los estudiantes eran protagonistas de esas disputas. Es más, estaban obligados a participar, a dar argumentos, a poner objeciones. Y si no, de hecho, era parte de la evaluación de un alumno. Un alumno no podía llegar a ser bachiller sin participar en disputas. Bien,
Pero la gran innovación de Vitoria, en particular en relación con la pedagogía, los métodos de enseñanza, es doble. Es muy conocida, se suele decir siempre, y es la aplicación del dictado en clase. No nos parece a nosotros como la gran innovación educativa, que digamos, la aplicación del dictado en clase y la introducción de la Summa Theologiae de Santo Tomás en la enseñanza de la universidad. Son dos métodos que ahora a nosotros nos pueden parecer que no tienen especial interés a lo mejor, pero que en su momento tuvieron una gran acogida entre los universitarios, tanto entre profesores como entre alumnos. Y de hecho se impusieron por la gran acogida que tuvieron, pese a que las autoridades hicieron todo lo posible por perseguirlos y atajarlos porque les parecía que iba en contra de los estatutos. Bien, voy a fijarme primero en la cuestión del Santo Tomás y la Suma. Claro, como sabemos bien, en la Universidad Medieval el manual de estudio eran las sentencias de Pedro Lombardo y seguía siéndolo en el siglo XVI. En las facultades de teología se había de enseñar con las sentencias. Las sentencias es una especie de catecismo, bueno, con las cosas fundamentales de la fe cristiana, pero que los mismos maestros del siglo XIII ya se daban cuenta de que tenía sus limitaciones. Y precisamente por eso Santo Tomás escribió la Summa Theologiae de teología para que fuera aquello más completo, más sistemático, mejor ordenado. Bien, pues Vitoria ya trajo de París esta costumbre donde estaba intentando poner en práctica y él lo llevó a cabo en sus clases. Él tenía que explicar las sentencias, pero lo que hacía era con los temas de las sentencias, pues ir explicando lo que Santo Tomás iba presentando. Claro, tan buena acogida tuvo que enseguida se volvió en la práctica común de los profesores. Y al final acabó, en lugar, ya que no se cambiaba la costumbre, cambiaron los estatutos, ¿no? Y se dijo que bueno, había que enseñar las sentencias con la suma hasta que al final directamente los estatutos hablan de la suma teológica y se establecen qué cuestiones hay que leer cada año, etc. Bien, aquí nos da pie para hablar de cómo Vitoria introdujo el tomismo en Salamanca. Se puede hablar de un verdadero tomismo de Vitoria, de sus discípulos, pero por eso no se quiere decir que es una continuación del tomismo de escuela que se había ido introduciendo en los siglos anteriores, ¿no? Todos los dominicos tenían la obligación de enseñar a Santo Tomás y se iba formando ya una serie de doctrinas propias de los tomistas frente a los escotistas, sin embargo, el tomismo de Vitoria es un tomismo que trata de adoptar también todo lo bueno que se puede adoptar del mundo humanista. Y eso significa que en Vitoria hay un gran afán por saber, por conocer diferentes perspectivas, forma de ver las cosas, que en el fondo es el espíritu de Tomás o el espíritu de su maestro Alberto, que no estaban cerrados nada más que a lo que habían dicho sus maestros, sino precisamente tenían una gran curiosidad por escuchar todas las voces y por lo mismo también un gran criterio para discriminar cuáles eran voces buenas y cuáles no tan buenas. Por eso tenemos las palabras de Cano que nos explica de qué manera era tomista Vitoria. Dice que su maestro, en clase se acuerda él, que nos aconsejaba, cito, que no convenía recibir la palabra del santo doctor, de Santo Tomás, sin discernimiento ni examen. Diligentemente he guardado yo este precepto, pues no he rechazado arbitrariamente ninguna opinión, no ya de Santo Tomás, sino ni siquiera de mi maestro, pero tampoco he estado dispuesto a jurar sobre las palabras de mi maestro. Él era un varón moderado por naturaleza. Fin de la cita. Claro, Melchor Cano aquí nos plasma justamente el espíritu de Vitoria. O sea, hay que seguir a Santo Tomás, pero porque tenga razón, no porque sea Santo Tomás, no porque sea nuestro maestro. Igual que Cano se sentía obligado a seguir a Santo Tomás y a seguir incluso a Vitoria, pero no porque fueran sus maestros, ni porque él fuera dominico y tuviera obligación, sino porque había sometido a examen lo que había estudiado en Santo Tomás y le había parecido verdadero. Por eso el tomismo de Vitoria es un tomismo, pues se suele llamar un tomismo abierto a otras fuentes, a otro tipo de literatura y por eso precisamente muy rico y muy capaz de dialogar con los movimientos contemporáneos de aquella época. Por eso, en esta misma línea, quisiera ahora recordar las palabras que Domingo de Soto, que es más que discípulo, una especie de colaborador
la mano derecha prácticamente de Vitoria. Si Vitoria no escribió nada, Domingo de Soto lo escribió todo, ¿no? En Salamanca se decía que quien quis sit sotus, sit totus, ¿no? O sea, el que sabe a Soto lo sabe todo, porque ahí está todo, ¿no? Todo, porque escribió de todo, escribió de teología, de filosofía, de lógica, no dejó nada. Bueno, pues Soto fue el que en sustitución de Vitoria fue al Concilio de Trento. Salamanca fue seguramente la universidad mejor representada en Trento, igual que el convento de San Esteban se precia de ser el convento con más frailes en el Concilio de Trento. Pues bien, Soto dio un discurso en el Concilio de Trento haciendo una defensa de la escolástica. Podríamos decir, hombre, estos son unos frailes muy abiertos, ¿no? que precisamente lo que querían era rejuvenecer España y no seguir con las mismas dinámicas de languidez de la escolástica. Y sin embargo, frente a los mal llamados reformados protestantes que pretendían acabar con la escolástica, ellos querían que el método escolástico era crucial para poder permanecer explicando la fe cristiana. Pero vamos a escuchar mejor a Soto para explicar esto. Cito. Dice, hay muchos católicos que, haciendo caso a los luteranos, rechazan a los escolásticos, abandonan la filosofía y quieren preparar el banquete solo con los platos de las lenguas. Sobre todo piensan que con el conocimiento y ayuda de las lenguas, sin la filosofía, es posible de por sí, como los santos padres, también ellos escribir libros sobre la Sagrada Escritura. Fin de la cita. Como se ve, el problema es la filosofía. El método escolástico supone una aplicación de la razón y la razón lo que hace es discriminar. Esto no es esto, eso es una parte fundamental de la escolástica, que está marcada por la dialéctica. Y si una cosa es, pues no puede ser a la vez lo contrario, ¿no? Entonces, si te salvas por las obras, no te puedes no salvar a la vez por las obras. O es verdad o es mentira, ¿no? Y si hay que distinguir, pues para eso también está la escolástica, ¿no? ¿En qué sentido nos salvamos por las obras? Por poner un ejemplo tridentino, ¿no? Bien, dice Soto, no se puede encontrar de otra manera lo verdadero o lo falso en cualquier tema. La verdad no puede brillar en la disputa si no se lleva a cabo un debate desde una y otra parte de las cuestiones, ni puede demostrar cosa alguna si antes no se destruyen los argumentos contrarios. Por eso es muy natural y adecuado que antes de probar nuestros argumentos apartemos los opuestos y refutemos las opiniones contrarias. Y es necesario que los teólogos se ejerciten entre sí disputando como, por así decir, en bandos contrarios. Fin de la cita. Que no se trata de crear un espíritu de disputa ni de contradicción, se trata de lealtad con la parte contraria. No hay una manera más caritativa de apreciar al interlocutor, que es también saber estar en desacuerdo con él y decir, bueno, yo es que no pienso lo mismo que tú, ¿no? Y precisamente porque te aprecio, te lo digo y te doy las razones por las cuales estoy en desacuerdo. Y continúa, y ya acabo con la cita de este discurso en Trento, dice, el hombre es un animal racional y en consecuencia, para explorar la verdad donde quiera que sea y para deducir a partir de sus causas, ningún método puede más que el razonamiento y el discurso. Por lo tanto, para investigar diligentemente las causas y la naturaleza de las cosas, para juzgar las consecuencias, para conciliar los contrarios y para sacar a luz desde los escondrijos más profundos cualquier cosa desconocida, para todo ello ningún método ayuda más que las disputas y demás ejercicios escolásticos. En definitiva, ¿qué otra cosa quiere decir que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona? ¿No? Bueno, fin de la cita. O sea, precisamente porque Dios nos ha dado la inteligencia, lo que hace la fe no es agotar la razón ni matar la razón, sino precisamente elevar la razón para que ella, ayudada por la fe, pueda discurrir incluso con más flexibilidad que antes. Bien, esto es un indicio de cómo esta mentalidad católica, y no lo digo al azar, la palabra católica, de algún modo ayuda para el desarrollo de la ciencia, de la investigación, del espíritu de búsqueda de la verdad. Y por eso esa mentalidad también exige la filosofía, porque la filosofía, el uso de las ciencias humanas y en particular de la filosofía es crucial.
Claro, en esa época la ciencia humana que estaba de moda era la historia, la filología, que estaban descubriendo Erasmo, los erasmistas. Ahora, y además incluso parecía que permitía tender puentes con los protestantes, porque ellos también se interesaban por la escritura, pero sin embargo no podemos hacer ese trabajo sin tener en cuenta la verdad. No se trata solamente de palabras o de estudiar históricamente las cosas. De hecho, estudiar meramente lingüística o históricamente la Biblia, eso todavía no es teología, sino se tiene ese punto metafísico que aporta la fe, que tiene que ver con la verdad de las cosas. Por eso, yo creo que no es una casualidad ni es ajeno al espíritu de Vitoria el que años después, incluso después de su muerte al final del siglo, como yo diría, por el curso natural de la propia escuela de Salamanca, acaban floreciendo en el mundo de Salamanca o digamos en sus derivaciones las tres grandes metafísicas sistemáticas de la historia. Casi podríamos decir que es el nacimiento de la metafísica. Aristóteles inventó la filosofía primera. Después se hablaba de metafísica, pero la metafísica, eso es algo que fundamentalmente se hace aquí, en este mundo, ¿no? Ya no es un comentario de Aristóteles, sino una disposición del saber metafísico como el que hizo el valenciano Diego Mas en 1587, el agustino Diego de Zúñiga o el famosísimo Francisco Suárez, cuyas disputaciones metafísicas fueron escritas en parte, al menos en parte creo, en Salamanca. Pero no solamente ellos, también el propio Soto, que tenemos aquí en la imagen, sí, también se acordó de estudiar a fondo a Aristóteles, meterse en la filosofía aristotélica, como ven ustedes, no solo comentó la física, sino que escribió unas cuestiones de física, comentó la lógica de Aristóteles, escribió el mismo tratados sistemáticos de lógica. Bien, en Salamanca se buscaba la verdad y por eso no se podía prescindir también de la filosofía. Bien, esto no quiere decir que sea todo positivo, ¿no? Yo creo que la introducción de la suma es muy positiva, naturalmente mucho mejor libro, creo yo, que las sentencias, pero también indica cómo la teología había entrado en una cierta dinámica que había perdido el espíritu de la gran escolástica medieval, porque si Santo Tomás o Buenaventura naturalmente enseñaron las sentencias, no se quedaron en las sentencias. Las sentencias era parte de la formación del maestro. El gran maestro de teología lo que hacía era explicar las Sagradas Escrituras. Son las Escrituras el lugar de la teología. No es el dominio del gramático, las Sagradas Escrituras, sino el dominio del teólogo, donde el maestro de teología debe sacar de la fuente inexhausta de la revelación la enseñanza divina. Sin embargo, en Salamanca, hay que reconocerlo, la Biblia era un estudio obligatorio y nada menos que Fray Luis de León nos sentó la cátedra de Biblia, pero no era la cátedra más valorada. La más valorada era la de prima y la de vísperas, y en ambas lo que se enseñaba era lo que llamaríamos nosotros teología sistemática, o sea, la suma de Santo Tomás. No es que Santo Tomás esté lejos de la Biblia, pero el planteamiento de la teología está claro que ya había tomado otro curso, sobre todo para los teólogos. Esto es un tema de gran interés, creo yo. Y bueno, volviendo a Vitoria, ¿no? Decía que una de las cuestiones de Vitoria era esta faceta del trabajo en equipo, ¿no? Si uno quiere fijarse en la forma de ser de Vitoria, pues hay que ver cómo trabajaba con sus compañeros, la influencia que dejó. Aquí he puesto una foto, me hace mucha ilusión ponerla, que está sacada del aula magna del Seminario de Madrid, que es el edificio de enfrente de la Universidad San Damaso. Es un poco idealista, porque si no me equivoco, el que está sentado es Cano, que precisamente con quien no tenía mucha amistad era con los jesuitas, que son los que yo creo que están a la derecha. Yo diría que esos son quizá Laínez y Salmerón, que fueron jesuitas en Trento, pero no me acuerdo exactamente de la identificación. Bueno, a lo que quisiera es ir a Vitoria como maestro, ¿no? Vitoria en ese talante que tenía de preocuparse de las clases cada día, una y otra vez. En el texto que está puesto en la pantalla aparece unas notas de clase donde está animando a sus alumnos a tomar nota. Estábamos hablando que su innovación educativa fue el dictado. No es que
el dictado se acabó pervirtiendo en Salamanca, ¿no? Hasta el punto de que decían los libros de visitas que los catedráticos repetían 3 y hasta 4 veces una palabra para que todo el mundo le diera tiempo a copiar lo que decía. Sin embargo, Vitoria hizo del dictado, sobre todo su método, porque hizo que sus alumnos valoraran las clases, que no se perdieran de tomar nota de lo que escuchaban. Y eso les hacía aprovechar el tiempo. En el fondo, lo que era Vitoria era un hombre muy pragmático y les enseñaba a aprovechar el tiempo de la clase tomando buena nota de todo lo que se decía. Por eso, en una de esas exhortaciones a tomar nota de sus palabras, en ese texto, lo voy a ir leyendo traducido al español, decía que la Sagrada Teología no tiene ningún fin ni término, sino que si uno estuviera toda la vida trabajando con continuado estudio, no por ello lograría satisfacer a su dignidad. Yo, hablar en primera persona, ¿no? Yo, dice Vitoria, llevo ciertamente más de 26 años o más dedicándole mis fuerzas y me da la impresión de apenas haber franqueado sus puertas. Y si tuviera otros 100 años de vida, todos ellos los emplearía en su estudio. Y he dicho esto para que no penséis que voy a volver a entonar la misma cantinela que he cantado otras veces y la que acaso haya repetido otras 1000 veces más. Vaya a repetir 1000 veces más. No es ni ese mi propósito ni mi disposición. Al contrario, diré una nueva palabra y un nuevo esfuerzo voy a aplicar para explicar todas las cosas de acuerdo con mis fuerzas, como si hoy mismo comenzara a dar clase por primera vez. O sea, él se da cuenta de que la teología es algo que requiere preparación una y otra vez. Él no iba con las notas del año anterior otra vez a volverlas a leer, sino que cada año lo volvía a repetir. Y a esos alumnos perezosillos que pensaban que las mismas clases que había explicado las iba a volver a repetir, les avisaba de que volvieran a tomar nota porque seguramente tendría nuevas cosas que decir. Y esto no significaba que improvisase, porque por eso no escribía, porque escribía mucho para preparar las clases. Él se quejaba de aquellos profesores, cito, que hoy explican lo que ayer han leído. Fin de la cita. O sea que él no solamente se preparaba las clases, sino que lo hacía con grandes años de preparación. En sus clases van aflorando lecturas que a lo mejor hacía mucho tiempo que había ido asumiendo y regurgitando en su interior. Y además les animaba a los alumnos a tener una actitud práctica. Antes hablaba de citar, de tomar notas de las clases, pero también a la hora de leer. Dice, quien no escribe algo cuando lee, los autores o cuando lee la Biblia, es como se dice en el proverbio, está perdiendo el aceite y el trabajo, ¿no? O sea, como uno que se pone a recoger aceite y se le cae. Ha perdido el tiempo de trabajar y además ha perdido el aceite. Hay que tomar nota para que esas horas de estudio queden bien como grabadas. Y además tenemos que valorar todavía mucho estas dotes pedagógicas y pensamos que Vitoria todo esto lo hacía de memoria. Los estatutos de la universidad exigían que uno fuera sin cartapacio, sin ninguna cosa para tomar nota y tenía que de memoria exponer todo lo que explicaba en las clases. Por eso lo recordarán sus discípulos como el gran maestro. Aquí se atribuye a Cano, en la tradición oral, esta frase. A lo mejor había otros maestros más sabios en Salamanca, pero ninguno era tan buen maestro, tan buen profesor, tan entregado a sus alumnos como lo era el fraile Francisco de Vitoria. Bien, y por eso, pues entre los alumnos, las clases y esos manuscritos, esas notas que toman, se consideraban como de oro. Hay un manuscrito que tiene una nota para avisar al aquel en cuyas manos haya caído, que dice así su autor. Tú, en cuyas manos haya caído este libro que ahora tienes, no lo vayas a maltratar, porque te advierto que estas páginas en Salamanca se venderían por lo menos por 8 monedas de oro, ¿no? Así eran valoradas, porque claro, todo el mundo no tomaba igual de bien apuntes, ¿no? Y como hoy en día se trafica con los apuntes, en aquellos años en los que encima había que tomarlos con pluma y papel, pues se valoraban todavía más. Así que tenemos todo un patrimonio de manuscritos que hoy en día, gracias a Dios, se están transcribiendo con mucho trabajo, poniéndose en la imprenta y que nos están dando una figura mucho más completa, no solo de Vitoria, sino también de sus discípulos, cuyas clases también fueron recogidas y han sido transmitidas, gracias a Dios,
a lo largo de los siglos. Tenemos un tremendo patrimonio manuscrito de esta época en diferentes archivos de España y del extranjero. Bien, bueno, yo quisiera ya pasar a las conclusiones porque si no van a decir ustedes que me estoy alargando demasiado, ¿no? Solamente antes de olvidarme sobre esta admiración de los discípulos de Vitoria, quisiera comentar, por ejemplo, que Vitoria hacía amenas las clases. No solamente utilizaba la primera persona, la segunda persona del singular, como hemos escuchado en alguna de las citas, sino que también hacía chascarrillos, hacía ironías, entremezclaba las palabras latinas, cuya lengua era obligatoria por estatutos para las clases, con palabras españolas, incluso con refranes en castellano, que algunos de ellos deberían arrancar la risa de los propios estudiantes. Además, hablaba de cuestiones de actualidad, se preocupaba por las cuestiones que estaban candentes en el momento, no solamente en esas relecciones sobre los indios y tal. Y por eso pues, era claro que los alumnos le querían con ternura, y se cuenta que en los últimos años, cuando ya tenía muy mala salud, se ofrecían los estudiantes a llevarlo en camilla desde San Esteban hasta la cátedra para que, postrado y todo, siguiera dando sus clases. Lo llevaban por las calles de Salamanca. Pero bien, voy a pasar a las últimas conclusiones, que son mis reflexiones un poco personales sobre lo que creo que podría aportar este siglo de oro de la cultura española, de la Universidad Española de Salamanca, a nuestra universidad del siglo XXI, que es, en último término, lo que venimos a hacer aquí, ¿no? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, presentar la figura de Vitoria, ¿no? Vitoria como un paradigma de lo que un profesor universitario debería ser, ¿no? Primero, la formación, una formación continua, una formación que no es de preparar la clase, sino de continuamente estar en formación, en estudio. Vitoria se hizo cargo de la biblioteca porque entre sus colegas era famoso como estaba atento a las últimas publicaciones, a las novedades. Cayetano estaba publicando sus libros en ese momento y ya está Vitoria explicando con Cayetano la Suma Teológica. Como digo, la preparación de las clases, pero una preparación que está pensando en el alumno y no solamente en lo que el profesor quiere enseñar o más le interesa al profesor, buscando lo que al alumno le puede servir. También por la propia formación espiritual del alumno, pero sobre todo también por la misión que va a desempeñar. Además, una cosa de Vitoria interesante es que Vitoria no solo se preocupa de la doctrina, se preocupa también de cómo enseñar la doctrina. Tiene una gran atención a la comunicación, por eso esos rasgos de su palabra, el estilo sencillo, el huir las cuestiones inútiles, el huir las complicaciones y el latín alambicado, sino que con claridad, pero a la vez con elegancia, transmitir el contenido, haciéndolo atractivo al que escucha. Y, como decíamos antes, la actualidad. En las lecciones de Vitoria van a aparecer cuestiones candentes, la guerra entre cristianos, la guerra con los indios, los impuestos, la usura, los bancos, la compra y venta, las cuestiones de justicia. Por eso en Salamanca sobre todo destaca las cuestiones morales y las cuestiones del derecho, que no solo Vitoria sino también sus discípulos van a hacer realmente centrales en su explicación. Y luego, algo que me parece verdaderamente importante es el protagonismo del estudiante en Salamanca. Yo suelo haber oído a los pedagogos que se suele decir que la pedagogía tradicional está centrada en el maestro y solo la modernidad, sobre todo poniendo a Rousseau como ejemplo, pone al alumno en el centro, ¿no? Y el aprendizaje del alumno. Yo pienso que eso está bastante también en Salamanca, donde el alumno es un verdadero protagonista. Primero por el mismo sistema de estudios. O sea, no llegas al examen y tienes que vomitar ahí en un papel lo que el profesor se ha aprendido de memoria, tú tomas nota y luego, sino que el alumno tiene que ir formando una verdadera síntesis de pensamiento, porque cuando llega el momento de la prueba lo que va a tener que hacer es exponer él mismo en una especie de lección o en una disputa cualquier tema, por lo cual tiene que saberlo todo. No vale solamente con que vaya aprendiendo trozo por trozo y que luego al final de cada 2 semanas le pongan un examen, sino que va a tener que formar una verdadera cabeza teológica. Entonces el alumno se convierte en un verdadero protagonista de su
de su formación. Pero no solamente es protagonista en la formación, sino que el alumno es también protagonista de la gestión universitaria. Yo me acordaba de Ortega, que decía a principios del siglo, dice, hasta en un sentido, cito, casi material, decía Ortega, tiene que ser la universidad primariamente el estudiante. Es absurdo que, como hasta aquí, se considere el edificio universitario como la casa del profesor, que reciben ella los discípulos cuando debe ser lo contrario. Los inmediatos dueños de la casa son los estudiantes, completados en cuerpo institucional con el claustro de profesores. Es preciso acabar con el bochorno de que sean los profesores, con la guardia suiza de los bedeles, quienes mantienen la disciplina corporal dentro de la universidad, dando lugar a esas batallas vergonzosas en que aparecen de un lado los catedráticos y sus subalternos, de otro la horda escolar, ¿no? Bueno, fin de la cita. O sea, esta visión que desgraciadamente nos parece más familiar no se parece nada a la Universidad de Salamanca, donde el rector era elegido entre los alumnos, donde muchos de los colegios elegían a sus representantes, donde los alumnos eran quienes, y esto es lo más famoso y lo central quizá de la política universitaria, es que los alumnos elegían a los profesores. Los catedráticos eran escogidos no por el voto del claustro, sino por el voto del alumnado. Desgraciadamente, esto también fue origen de tremendos pleitos, de luchas verdaderamente encarnizadas entre los profesores, de unos politiqueos y de unas conductas verdaderamente también vergonzosas. No digo que esto sea la solución para evitar todos los problemas, pero desde luego esos estudiantes eran protagonistas de su universidad. Y además a ellos en algunos lugares, en algunas asignaturas, creo que en Biblia, podían escoger cuál de los escritos iban a ser expuestos. También, por ejemplo, los profesores sustitutos de los catedráticos, que solían enseñar 2 o 3 meses cada año, también eran escogidos por los propios estudiantes. En fin, eran verdaderamente protagonistas de la vida universitaria. Y luego también otra cosa interesante es que el alumno tiene que enseñar. El alumno desde el principio hasta para el bachiller de artes tiene que haber dado algunas lecciones, si no, no puede pasar el bachiller. Forma parte de su formación el enseñar, el disputar, el poner objeciones, como decía antes, tanto la lección como la disputa. Bien, y los últimos rasgos que daría de Salamanca con esta última y bellísima imagen de la fachada de las escuelas de Salamanca. Bueno, yo diría que se trata de una universidad que está inserta en los problemas de su tiempo. No es una universidad que va por un lado y España o el mundo va por otro. Es una universidad que cuenta para el rey, que cuenta para España, que cuenta incluso para todo el mundo y que por lo tanto, a ella también le cuenta a todo el mundo, se interesa por las cuestiones que están candentes y se están como haciendo en su tiempo. Y por eso, como escuela de teología, por ejemplo, pues están preocupados también de la catequesis, están preocupados de la pastoral. Los maestros de Salamanca también hacen manuales para los confesores, hacen catecismos para los más ignorantes o para que se pueda enseñar a los ignorantes. Otra cosa interesante es que no es una escuela de individuos sumados, sino que son personas que trabajan en conjunto. También valiéndose de los organismos extrauniversitarios como los colegios. Naturalmente, San Esteban, que tiene esa capacidad de crear un grupo de personas que trabajan en grupo, pero igual va a pasar en los conventos de jesuitas, va a pasar en el convento de los agustinos y en otros colegios. También es verdad que los colegios van a dar lugar a altercados y no siempre a conductas ejemplares. O sea, no es que todo sea de color de rosa, no es que yo quiera decir que Salamanca haya que imitarla en todo. Bien, y lo último que quisiera decir, bueno, pues esta especie de vinculación a la docencia, ¿no? Los profesores no es que vayan por un lado enseñando y por otro lado escriben, sino que fundamentalmente la mayor parte de sus escritos están pensados para sus estudiantes, son plasmaciones de lo que ellos están pensando todos los días para facilitar la intelección de los problemas a los estudiantes y en último término, pues escritos de filosofía, de comentarios, de la suma, de lo que sea, que están volcados para lo que se hacía en la universidad, para que los estudiantes pudieran aprender. Bien, pues a pesar de todos los defectos, que yo creo que son también muchos, ¿no? Es un siglo también de, bueno, pues de encarnizadas discusiones y, en fin, incluso de persecución de algunos de los profesores y de procesos inquisitoriales, ¿no?
en fin, luchas encarnizadas por las cátedras. Naturalmente, no todo fue fantástico, pero sin embargo sí hay algunos elementos que verdaderamente pueden ayudarnos a construir una universidad en el siglo XXI más interesante, más rica, más plural, en la cual todos participemos y seamos protagonistas de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchas gracias por su paciencia.